¿Alguna vez te ha pasado que, justo cuando dejaste de insistir, cuando te alejaste, cuando decidiste guardar silencio y elegirte a ti, de la nada, ella empezó a buscarte? Primero fue una reacción sutil, un mensaje, una excusa cualquiera. Después, miradas en tus redes, indirectas, pequeñas señales que, poco a poco, se fueron transformando en algo mucho más evidente. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora me busca cuando antes ni siquiera me respondía? Déjame decirte algo. Esto no es magia, no es suerte, es psicología pura, es el inconsciente actuando. Carl Jung lo explicó con absoluta precisión. El deseo no nace de lo que siempre está, nace de lo que se va, de lo que se escapa, de lo que se convierte en un vacío imposible de llenar. Mientras más la persigues, mientras más intentas demostrarle tu valor, más invisible te vuelves. Pero cuando te retiras, cuando te eliges, tu ausencia se convierte en un espejo que la obliga a verse a sí misma. Lo que antes ignoraba, ahora la persigue. Lo que antes no valoraba, ahora se convierte en una obsesión silenciosa. Hoy vas a descubrir las 3 razones psicológicas, profundas, reales y brutalmente poderosas, por las que las mujeres siempre regresan. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te cambiará para siempre. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué una mujer que parecía completamente desconectada, que te ignoraba, que te daba la espalda, de repente empieza a buscarte, a mirarte, a sentir tu ausencia como si fuera un vacío imposible de llenar? Déjame decirte algo. Esto no es casualidad, no es magia, es psicología profunda, es biología emocional, es el inconsciente trabajando a tu favor. Cuando tú, por fin, te eliges a ti, y no es porque de repente entendió lo que vales, tampoco es porque recapacitó. No funciona así. Lo que sucede es mucho más brutal, más inconsciente y, sobre todo, mucho más poderoso de lo que imaginas. Carl Jung lo explicó con absoluta claridad. Las relaciones humanas no operan desde la lógica consciente. Operan desde las profundidades del inconsciente. Desde un lugar donde las reglas no son racionales, no son lógicas, no son obvias. Son biológicas, son emocionales, son simbólicas. La mente humana, y en especial el inconsciente femenino, funciona bajo un principio devastador. Lo que es abundante, se ignora. Lo que es escaso, se valora. Lo que está siempre, se da por hecho. Lo que se va, se convierte en deseo. Mientras tú estabas ahí, siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto a ceder, a dar, a perseguir, su inconsciente te colocaba automáticamente en la categoría de lo seguro, de lo garantizado, de lo que no requiere esfuerzo emocional. Y lo que no requiere esfuerzo, lo que no se percibe como riesgo de pérdida, no genera deseo, no genera urgencia, no genera valor. Pero el día que te fuiste, el día que dejaste de insistir, el día que te elegiste a ti, algo se activó en su mente, no en su mente consciente. Ella ni siquiera lo entiende. Lo racionaliza de 1000 maneras. Lo disfraza, lo esconde, lo maquilla. Pero su inconsciente no miente. Porque el inconsciente odia el vacío, odia los cabos sueltos, odia lo que no puede entender, lo que se escapa, lo que desaparece. Y cuando algo desaparece, el inconsciente lo magnifica, lo idealiza, lo transforma en objeto de deseo. Y aquí está la paradoja brutal. Lo que tú no lograste conseguir mientras estabas, se activa cuando te vas. Tu ausencia se convierte en un espejo, en un reflejo que la obliga a verse a sí misma, a enfrentar todo lo que no quiso ver mientras te tenía, todo lo que daba por sentado.
todo lo que ignoró. Ahora cada silencio tuyo pesa más que 1000 palabras. Cada ausencia tuya ocupa más espacio en su mente que cualquier presencia que alguna vez ofreciste. No es que de pronto se dio cuenta de lo que valías, es que tu ausencia la obligó a sentir el vacío que antes no quería reconocer. Y cuanto más intenta llenar ese vacío, más se engancha, más te busca, más te observa, más te proyecta. Porque Jung lo explicó de manera brutal. Todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y ahora tú te has convertido en su destino inconsciente, no porque tú lo buscaste, no porque tú lo manipulaste, no, sino porque tu ausencia, tu silencio, tu capacidad de elegirte, es la declaración inconsciente más poderosa que existe. Por eso te digo hoy, lo que vas a descubrir en este video no son trucos, no son juegos, no son estrategias baratas de seducción. Esto es psicología real, es biología emocional, es cómo funciona el deseo humano a nivel inconsciente. Y cuando entiendas estas 3 razones psicológicas por las cuales una mujer siempre regresa, tu percepción del amor, del deseo, de las relaciones, nunca volverá a ser la misma. Porque aquí no se trata de convencer, no se trata de perseguir, no se trata de demostrar tu valor una y otra vez. Se trata de entender que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Y cuando tú lo entiendes, cuando lo integras, cuando lo haces parte de tu vida, algo en ti cambia para siempre. Y ese cambio no pasa desapercibido. Su inconsciente lo siente, lo detecta, lo percibe, lo interpreta como un símbolo. Él ya no está donde no es prioridad, ya no se queda donde no lo valoran, ya no es controlable, ya no es manipulable, ya no es predecible. Y en ese instante, tu valor se multiplica, tu figura mental crece dentro de su mente. Lo que antes era comodidad, ahora es ausencia insoportable. Lo que antes era seguridad, ahora es incertidumbre. Lo que antes era rutina, ahora se convierte en deseo. Por eso hoy estás aquí, porque este no es un video más. Este es el inicio de tu transformación. Prepárate, porque ahora vas a descubrir, con una precisión psicológica brutal, las 3 razones profundas, inconscientes y devastadoramente poderosas por las que una mujer siempre regresa. Primera razón, el poder de la escasez emocional. Lo que se va, se vuelve deseo. Existe un principio psicológico que rige no solo las relaciones, sino prácticamente toda la conducta humana. La mente no valora lo que es abundante. La mente valora lo que es escaso. Carl Jung lo explicó con absoluta claridad. Lo que permanece siempre disponible desaparece del mapa mental. Se vuelve parte del paisaje. Se vuelve invisible. Pero lo que se va, lo que se escapa, lo que desaparece, se convierte en obsesión, en deseo, en necesidad. Y aquí está la primera razón brutal por la que una mujer siempre regresa. Porque tu ausencia no es solo un silencio. No es solo que dejes de escribir. No es solo que dejes de buscarla. Tu ausencia se convierte en escasez emocional, en algo que su mente inconsciente no puede ignorar. Mientras tú estabas ahí, presente, disponible, atento, su cerebro te registraba como algo garantizado. Y lo que es garantizado no genera urgencia, no activa el deseo, porque la mente inconsciente opera con un sistema de prioridades que está diseñado para la supervivencia emocional. Lo que no se puede perder no es urgente. Lo que se puede perder se vuelve prioridad. Por eso, cuando tú te vas, cuando dejas de insistir, cuando te eliges, su mente entra en crisis. Su sistema emocional se activa, porque algo que daba por seguro, de pronto ya no está. Y lo que antes ignoraba, ahora
se convierte en un agujero imposible de llenar. Aquí es donde ocurre la magia. Pero no es magia. Es biología emocional. Su inconsciente empieza a buscarte, pero no de forma lógica, no de forma racional. Lo hace a través de pensamientos involuntarios, de recuerdos repentinos, de sueños, de ansiedad, de un malestar que no sabe explicar, pero que siente. ¿Por qué ya no me escribe? ¿Por qué desapareció? ¿Habrá conocido a otra? ¿De verdad se fue? Y esas preguntas no tienen respuesta racional, porque tú ya no estás para responderlas. Y lo que no se responde se vuelve un ciclo mental infinito. Jung lo llamaba disonancia cognitiva inconsciente. La mente no puede tolerar una narrativa rota, y la narrativa que ella tenía sobre ti era simple. Siempre va a estar. Cuando tú rompes esa narrativa con tu silencio, con tu ausencia, con tu decisión de retirarte, su inconsciente empieza a buscar desesperadamente una forma de restaurar el equilibrio. Y la única forma de hacerlo es recuperarte, es hacer que vuelvas. No importa lo que diga su boca, no importa si te bloquea, no importa si publica indirectas o finge que no le importas, porque el inconsciente no miente. El inconsciente no finge. El inconsciente no sabe disimular. Por eso empieza a pensar en ti, a recordarte, a revisar tus redes, a preguntar por ti, a buscar excusas para reaparecer. No lo hace conscientemente, lo hace porque su biología emocional la obliga. Y atención, esto no tiene nada que ver con manipulación. No es un juego, no es estrategia. Es un fenómeno psicológico real, documentado y validado una y otra vez en la psicología profunda. Funciona con relaciones, funciona con objetos, funciona con experiencias, funciona con todo. Lo que se va, se vuelve valioso. Lo que se escapa, se convierte en deseo. Por eso el hombre que se elige, que sabe cuándo retirarse, que no negocia su valor, se convierte en una anomalía, en una rareza psicológica, en un mundo lleno de hombres que mendigan amor. Y lo raro siempre es valioso. Lo escaso siempre es deseado. Aquí está la realidad brutal. No es que ella te amaba más cuando estabas, es que tu presencia permanente la anestesiaba emocionalmente. Pero cuando te fuiste, su cerebro perdió el acceso garantizado a ti. Y lo que antes era normal, ahora es escasez, es vacío, es ausencia, y esa ausencia pesa. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino, y ahora tú te has convertido en su destino inconsciente, no porque la persigas, no porque le supliques, no porque te desgastes intentando convencerla, sino porque tu silencio es ahora la voz más fuerte dentro de su mente. Aquí es donde muchos hombres fallan, porque justo cuando empiezan a notar que ella vuelve, que pregunta, que reaparece, rompen el silencio, vuelven, se precipitan, intentan llenar el vacío demasiado pronto y arruinan todo el proceso, porque cuando llenas el vacío antes de tiempo, lo que generaba deseo desaparece. El cerebro vuelve a colocarte en la categoría de lo seguro, lo garantizado, lo disponible. Por eso te digo hoy, con absoluta certeza, el hombre que entiende la psicología de la escasez nunca vuelve a perseguir, nunca vuelve a rogar, nunca vuelve a mendigar amor, porque sabe que su valor no se demuestra, no se explica, no se discute, se percibe, se siente, se experimenta, cuando su ausencia pesa más que cualquier presencia que pudo haber dado. Esta es la primera razón brutal por la que una mujer siempre regresa, porque tu ausencia tiene más peso que cualquier palabra, más peso que cualquier conversación, más peso que cualquier explicación. Tu silencio es escasez, tu distancia es deseo, tu retirada
Es el mensaje más poderoso que su inconsciente puede recibir. Segunda razón, el efecto espejo. Cuando tú desapareces, ella se enfrenta consigo misma. Aquí es donde la psicología se vuelve brutalmente clara. Cuando tú te vas, cuando decides retirarte con dignidad, sin escándalo, sin reclamos, sin drama, no es solo tu presencia lo que desaparece. Es el reflejo de ella misma que se sostenía en tu presencia lo que se rompe. Carl Jung lo explicó de manera precisa. Las relaciones no son solo vínculos afectivos, son espejos. Son escenarios donde cada persona proyecta partes de su propia psique, sus vacíos, sus deseos, sus miedos, sus heridas no resueltas. Cuando tú estabas ahí, siempre disponible, siempre presente, siempre dispuesto. Tú no eras solo un hombre en su vida, tú eras un reflejo, un espejo donde ella veía una versión de sí misma, deseada, importante, priorizada, valiosa. Pero cuando te vas, cuando tu presencia desaparece, no es solo tu ausencia lo que duele, es la ausencia de esa versión de ella misma que solo existía cuando tú estabas. Y aquí ocurre algo brutal. El inconsciente femenino no procesa esto como una simple partida. Lo procesa como una fractura interna, como un desajuste emocional, como un vacío simbólico que necesita desesperadamente llenar. Su mente empieza a buscarte, no solo porque te extraña a ti, sino porque extraña la versión de ella misma que existía cuando tú la mirabas, cuando tú estabas presente, cuando tu atención la hacía sentirse especial, elegida, validada. Y cuanto más lo intenta llenar, más se enreda. Porque tu ausencia no tiene reemplazo, porque no es un vacío físico, es un vacío emocional, es un espejo roto. Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y ahora su destino es enfrentarse con una pregunta que la atormenta en silencio. ¿Quién soy ahora que él ya no está? Por eso de repente empieza a aparecer, a buscarte, a enviarte señales sutiles, a mirar tus redes, a preguntar por ti, a dejar comentarios donde nunca antes lo hacía. No es casualidad. Es su inconsciente intentando restaurar el reflejo que perdió. Y atención, esto no lo hace desde la lógica. No es una decisión racional. Es un mecanismo automático, biológico, ancestral. Su mente necesita cerrar ese ciclo. Necesita resolver ese vacío. Porque la mente humana no tolera bien las historias sin final, los reflejos sin imagen, los vínculos que se rompen sin explicación. Mientras tú estabas, ella tenía el control. Control emocional, control sobre la narrativa, control sobre la dinámica. Pero cuando te vas, cuando tú desapareces, el control se rompe. Y eso la lleva directo a la ansiedad, a la incertidumbre, al cuestionamiento. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no volvió? ¿Será que de verdad ya no me necesita? ¿Habrá encontrado algo mejor? ¿Fui yo quien arruinó todo? Y esas preguntas no encuentran respuesta, porque tú ya no estás para dar ninguna. Y lo que no tiene respuesta se vuelve obsesión. Aquí es donde la psicología del espejo se vuelve devastadora. Ella no te extraña solo a ti. Ella extraña el rol que jugaba cuando tú estabas. Extraña cómo se sentía cuando tú la mirabas, cuando le dabas atención, cuando la validabas con tu presencia. Pero ahora que no estás, se enfrenta a su propio reflejo. Un reflejo donde ya no se siente tan deseada, tan importante, tan priorizada, porque tu ausencia le muestra todo lo que ella no quería ver mientras te tenía. Y este es el punto más brutal de todos. Ella no te busca solo porque te quiere. Te busca porque necesita reparar esa fractura interna que se activó en el instante en que tú te fuiste. Esto no es manipulación, no es un truco, es psicología real.
Es la dinámica del inconsciente trabajando de forma automática. El hombre que no entiende esto, se rompe, se desespera, corre detrás. Intenta llenar el vacío demasiado rápido, y lo único que consigue es volver al mismo lugar donde comenzó, siendo invisible, disponible, predecible, garantizado. Pero el hombre que comprende esto se mantiene firme, se mantiene en su centro, se mantiene en su paz, porque entiende que su presencia es un privilegio, no una obligación. Y cuanto más tiempo pasa, más crece tu figura en su mente. Porque la mente humana tiene un defecto maravilloso: idealiza lo que ya no tiene. Todo lo que antes parecía normal, ahora se convierte en extraordinario. Tus gestos, tus palabras, tu forma de escuchar, tu capacidad de estar presente, lo que antes ignoraba, ahora se convierte en nostalgia. Porque aquí está la verdad más brutal de todas. Ella no extraña solo tu presencia, ella extraña la versión de sí misma que solo existía cuando tú estabas. Y cuanto más intenta llenar ese vacío, más se da cuenta de que no puede, porque tu presencia no es reemplazable, porque no es solo tu cuerpo, no es solo tu voz, no es solo tu energía. Es el espejo emocional que rompiste cuando decidiste elegirte. Y ahora, tú no eres un recuerdo cualquiera. Eres el reflejo que nunca podrá volver a ver en ningún otro lugar. Esta es la segunda razón por la que una mujer siempre regresa. Porque tu ausencia no es solo ausencia. Es un espejo roto. Es un vacío emocional que la persigue, que la confronta, que la obliga a buscarte, aunque su boca lo niegue, aunque su orgullo intente disimularlo. Tercera razón: la disonancia cognitiva. El cerebro no acepta que tú te hayas sido así. Aquí es donde todo se vuelve aún más poderoso, más inconsciente y más inevitable. Cuando un hombre desaparece, no solo genera escasez, no solo rompe el reflejo. Lo que realmente se activa es un colapso interno llamado disonancia cognitiva. ¿Y qué significa eso? Que su mente no puede procesar tu ausencia. No encaja. No tiene sentido. Porque, en su narrativa interna, tú eras el que siempre estaba, el que siempre respondía, el que nunca se iba, el que estaba garantizado. Y de pronto, desapareces, te eliges, guardas silencio, te desconectas, sin reclamos, sin explicaciones, sin despedidas dramáticas. Simplemente te vas. Y eso es lo que su inconsciente no tolera, porque rompe la estructura interna que había construido sobre ti. Su cerebro no puede entender que alguien que siempre estuvo ya no esté. No lo acepta, no lo procesa, no lo soporta. Carl Jung lo explicó claramente. Lo que no se entiende, lo que no se puede controlar, se vuelve una obsesión, un pensamiento recurrente, un eco permanente dentro de la mente. Por eso de repente empieza a soñar contigo, a pensar en ti sin querer, a recordarte en momentos aleatorios, a sentir tu ausencia como si fuera una presencia constante, porque la disonancia cognitiva está haciendo su trabajo. ¿Cómo es posible que se haya ido así? ¿Por qué no volvió? ¿Será que de verdad ya no me quiere? ¿Tendrá otra? ¿De verdad se cansó y me soltó? Y esas preguntas no tienen respuesta, porque tú no estás ahí para dársela, porque tu silencio es absoluto, es contundente, es claro, y lo que no se responde se vuelve un ciclo mental que no se puede apagar. Por eso te observa, por eso aparece, por eso deja comentarios, por eso mira tus historias, por eso inventa excusas absurdas para saber de ti. No porque quiera hacerlo, sino porque no puede evitarlo. Su inconsciente no lo permite, porque su mente no puede cerrar ese capítulo, porque ese capítulo no tiene final, porque tú no lo diste. Y eso es lo más poderoso que puede existir dentro del campo del deseo humano.
La mente humana no soporta los cabos sueltos, no soporta las historias abiertas, no tolera las puertas que se cierran, sin haber tenido la oportunidad de decidirlo. Porque cuando tú te vas, no solo te vas físicamente, le quitas el control, le quitas el poder, le quitas el rol que ocupaba en tu vida. Y aquí está la paradoja brutal. Ella pensaba que tenía todo el control emocional, que tú siempre ibas a estar, que podías esperar, que ibas a insistir, que no te atrevías a irte, que nunca tendrías el coraje de elegirte. Y cuando lo haces, su realidad interna colapsa, porque nunca imaginó que tú serías el hombre que sí se va, que sí se elige, que sí sabe cuándo soltar. Y ese golpe no es solo a su ego, es a su sistema emocional completo, es a su inconsciente, es a su identidad. Por eso el deseo explota, porque ahora no es solo la falta de ti lo que pesa, es la fractura interna que tu partida genera, es la pérdida de control, es el vacío donde antes había certeza, es el caos donde antes había seguridad emocional, y aquí es donde ocurre lo que la mayoría de los hombres nunca entiende. Ella no te busca porque entendió todo esto de forma racional. No. Ella te busca porque su mente no soporta el desorden emocional que tu ausencia creó. No te busca porque ahora te valora más. Te busca porque necesita cerrar ese ciclo que su inconsciente no puede cerrar solo. Y lo más poderoso es que tú no haces nada. No corres, no insistes, no explicas, no discutes. Simplemente te mantienes en tu centro, en tu paz, en tu dignidad, en tu valor. Y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve el eco de tu ausencia. Más poderosa se vuelve tu figura mental dentro de su cabeza. Cada día que pasa, tu silencio se convierte en su ruido, tu ausencia en su obsesión, tu distancia en su ansiedad. Porque la disonancia cognitiva no se resuelve con orgullo, no se resuelve ignorándote, no se resuelve bloqueándote. Al contrario, cada intento por ignorarte solo multiplica tu presencia dentro de su mente. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y ahora, tú te has convertido en su destino inconsciente. No porque tú lo buscaste, sino porque tu silencio la obligó a enfrentarse a una verdad que nunca quiso mirar. Que tú no eras un hombre garantizado, que tu presencia no era un derecho adquirido, que tu amor no era negociable, que tu atención no era infinita. Y ese golpe, ese vacío, esa ruptura, es lo que la obliga a buscarte, a pensarte, a desearte, a recordar cada detalle que antes ignoraba. No es que de pronto entendió lo que valías, es que tu partida la obligó a sentir el peso real de tu presencia, un peso que nunca supo ver mientras te tenía. Por eso te digo hoy, con absoluta certeza, el hombre que se elige nunca se pierde, jamás, porque cuando tú te vas, no te vas. Empiezas a vivir en su cabeza, en su memoria, en su inconsciente, en cada rincón de su mente donde antes no ocupabas espacio, porque estabas demasiado disponible. Ahora, tú eres su obsesión, su vacío, su reflejo roto, su disonancia sin resolver. Esta es la tercera razón brutal por la que una mujer siempre regresa, porque tu partida no encaja en su mundo, no encaja en su inconsciente, no encaja en su realidad emocional, y lo que no encaja se convierte en necesidad, en búsqueda, en deseo, en obsesión. Ahora lo sabes, ya no hay duda. Lo que antes parecía un misterio, lo que antes te hacía preguntarte, ¿por qué se fue? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no valora todo lo que le doy? Hoy tiene una respuesta. Porque la mente humana no desea lo que siempre tiene. Desea lo que puede perder. Desea lo que desaparece.
Desea lo que se vuelve escaso. Cuando tú estabas, eras invisible. Cuando te fuiste, te convertiste en omnipresente. Cuando perseguías, te ignoraba. Cuando te elegiste, te empezó a buscar. No porque lo haya pensado conscientemente, no porque recapacitó, no, sino porque su inconsciente la obligó, porque su mente no puede soportar el vacío que dejaste. Tu silencio se convirtió en su ruido, tu ausencia en su espejo roto, tu retirada en la lección más brutal que su inconsciente jamás quiso enfrentar, que tú no eras suyo, que tú nunca estuviste garantizado, que tu presencia era un privilegio. Y esto cambia las reglas del juego para siempre. Por eso hoy te lo digo, con absoluta certeza y con toda la fuerza de la psicología profunda. El hombre que se elige nunca se pierde. Jamás. Puede que ella lo niegue. Puede que actúe como si no le importa. Puede que su orgullo intente disimularlo. Pero su mente, su energía, su inconsciente, nunca lo olvidarán. Porque el vacío que dejaste tiene tu forma, tu voz, tu esencia, tu presencia. Y cuanto más intente reemplazarlo, más entenderá que no se reemplaza, que no es tu cuerpo lo que extraña, es el reflejo de sí misma que solo existía cuando tú estabas. Si este mensaje te abrió los ojos, déjamelo en los comentarios. Ahora conozco el secreto. Y recuerda, no estás aquí para perseguir. Estás aquí para elegirte, para convertirte en ese hombre que jamás vuelve a negociarse a sí mismo. Nos vemos en el próximo video, con más verdad, más conciencia y más poder.